Sean todos muy bienvenidos al webinar Rompiendo Barreras. Desde Great Place to Work estamos y buscamos promover organizaciones que sean más justas, más inclusivas, más participativas, donde el trato sea el mismo para todos, donde todos tengan las oportunidades por igual. En esta instancia en particular hemos invitado a 3 mujeres líderes que nos van a compartir su experiencia en este camino de poder transformar las empresas en espacios que sean más equitativos. Quiero agradecer, y en nombre de Grepe Stubor, agradecer a estas 3 maravillosas mujeres que aceptaron esta invitación. Gracias por compartir el espacio junto a nosotros. Y gracias, por supuesto, a todos los que en este momento nos acompañan y a los que van a ver el video posteriormente, sobre todo porque les interesa un tema que es beneficioso para la sociedad en su conjunto. No es para algunos, no es para algunas, es para toda la sociedad, todas las empresas y las personas que formamos parte de este gran país. El formato que tenemos es de entrevista, así que vamos a hacerle algunas preguntas a nuestras 3 panelistas de esta tarde, pero por favor le pedimos a cada uno de los que están participando que si tienen algunas preguntas adicionales, que puedan formularlas en el espacio de chat que tenemos ahora, y en función de los tiempos vamos a poder compartirles esas dudas y consultas a nuestras panelistas. Nosotros ya hemos formulado, tenemos 3 preguntas grandes para hacerles y en función obviamente de los tiempos vamos a ir mirando las preguntas y facilitándoles a nuestros panelistas. Esta tarde les quiero presentar a cada una de ellas, un poquito de ellas, porque su currículum es bastante extenso, pero queremos compartirle algo que es lo más sobresaliente de su trayectoria de cada una. Voy a comenzar por Patricia Hurtado. Patricia es la fundadora y presidenta de la Comunidad Iguales, una fundación que promueve la equidad de género en el ecosistema empresarial de Bolivia y es promotora del gobierno corporativo y la ética empresarial. Ha ocupado diferentes puestos gerenciales en la CAINCO, fue secretaria general del capítulo boliviano de la ICC Bolivia, fue miembro del board de empresas de diferentes rubros, ¿no? Desarrollo inmobiliario, comercialización de terrenos, construcción, distribución de energía, miembro del Consejo Empresarial Boliviano Chileno y del Executive Forum Bolivia. Creó Iguales para promover la diversidad en el ecosistema empresarial del país y para demostrar que las mujeres generan valor a las empresas, quienes prescinden de empoderar mujeres, están renunciando a las ganancias. Quien prescinden, perdón, de empoderar mujeres están renunciando a ganancias. Bienvenida, Patricia, a este espacio. Muchas gracias, Aldana, por la invitación. Gracias, Great Place to Work. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo y con 2 mujeres maravillosas como Cintia Aramayo y Patricia Viera, con quienes estoy compartiendo y recorriendo este camino. Lo estamos recorriendo juntas, este camino de construir un ecosistema más justo y más equitativo. Estamos juntas, así que estoy muy feliz de poder compartir con ellas y estoy muy honrada de que estemos ahora las 3 juntas. Gracias. Patricia además es articulista en diferentes medios de comunicación, así que quienes la siguen saben que ella escribe con muchísima pasión sobre estas temáticas que nos tienen a todos, sobre todo con este propósito de transformar la sociedad. Así que muchas gracias, Patricia, por tu constante aporte. Es un lujo tenerte. Y ahora quiero presentarles también a Cintia Aramayo. Cintia, muchísimas gracias. Nos está acompañando desde la ciudad de La Paz. Es licenciada en Derecho de la Universidad Mayor San Francisco de Andrés, con posgrado en Derecho de la Universidad de Belgrano, diplomado en Responsabilidad Social Empresarial y también tiene diplomado en Finanzas para no financieros, con formación específica en Transporte y Logística. Tiene 30 años de trayectoria profesional, trabajó 10 años en la práctica profesional independiente y el año 2000 asume la asesoría legal de la empresa ferroviaria andina. Fue panelista en varios foros nacionales y también internacionales abordando la necesidad de la transversalidad de género para que contribuya a integrar la igualdad de trato y de oportunidades en las políticas públicas y las políticas gremiales y empresariales, generando condiciones de igualdad
para las mujeres en la gestión y en la toma de decisiones. El 2015, Cintia asume la gerencia general de la empresa ferroviaria andina, siendo la primera mujer en Bolivia en dirigir una empresa de ferrocarriles y la segunda en Latinoamérica, hasta el 2022. A partir de julio del 2022 se hace cargo ya de la gerencia corporativa. En los gremios se desempeñó como segundo y primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Industria y es en marzo del 2022 que asume la presidencia de la Cámara Departamental de Industrias en la ciudad de La Paz y la vicepresidencia de la Cámara Nacional de Industrias, siendo la primera mujer en desempeñar este alto cargo gremial en 92 años de vida institucional. Así que muchísimas gracias, Cintia, por aceptar nuestra invitación. Sos realmente un orgullo para nosotros y felicitaciones por tu trayectoria. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Aldana, por la invitación. Gracias a Great Place to Work. Creo que es una oportunidad increíble el poder compartir con ustedes un poquito de nuestra experiencia, pero sobre todo el poder fomentar e incentivar a la participación de la mujer, no solamente en el tema empresarial, sino en el tema gremial, que es tan importante. Al final los gremios representan las empresas y creo que es importante la visión de las mujeres en estos equipos de participación. Durante mucho tiempo hemos estado relegadas, los directorios de las cámaras, de las confederaciones y de todo lado se han visto reflejados solamente por hombres y creo que es importante la participación de la mujer. Creo que desde donde nos toque estar tenemos que contribuir con un granito de arena para hacer un ecosistema más justo y representamos el 50% de la población, por lo tanto deberíamos tener el 50% de participación en todo lado, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Coincidimos con tu mirada también y este aporte. Y ahora sí les presento a Patricia Viera. Es una mujer de temple, profunda y determinada, sí, así la hemos catalogado, Patricia. Una profesional en economía, tiene un MBA en Administración de Empresas, especialización en Tecnología y Gestión del Petróleo y Gas Natural, gestión estratégica de personas, políticas públicas, gestión avanzada. El estudio este lo hizo también en Francia, con vasta experiencia en el área de banca, de petróleo, gas, liderazgo y gestión estratégica de personas. Patricia ha llevado 20 años de experiencia en el rubro petrolero, donde con mucho esfuerzo y también capacidad ocupó cargos de gran impacto para la empresa. Su trayectoria es muy sólida, sinónimo también de tenacidad, y ha estado en los mejores estadios en el cual estuvo el sector, como también los más complejos. Así que gracias, Patricia, por acompañarnos y por compartir esta tarde tus aprendizajes. Gracias, Aldana. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a Great Place to Work, también a la cual sigo muy de cerca por todo el impacto que está causando en el ecosistema empresarial. Y gracias a todos quienes nos están escuchando. La verdad es que es muy gratificante ver cómo cada vez más mujeres estamos siendo protagonistas de todo lo que es las decisiones empresariales, que nos vamos animando, porque la capacidad sí, siempre la hemos tenido, pero nos vamos animando a afrontar desafíos y estamos cada vez más dispuestas a estar en posiciones de liderazgo, liderando empresas. Entonces creo yo que el poder tener este espacio para conversar sobre ello, para tomar conciencia y hablar sobre el empoderamiento femenino es pues sumamente oportuno y gracias, Aldana, por darnos esta oportunidad. Muy bien, y con esta introducción queremos iniciar con la ronda de preguntas y les pedimos a ellas que nos hablen desde su experiencia. Es su experiencia, su mirada, a partir de todos estos años que vienen en estos entornos laborales, sus entornos profesionales. Y ahí es cuando me encantaría, Patricia, que nos puedas contar
¿cómo consideras que la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo puede llegar a impactar en los resultados de una organización? Porque eso es lo que justamente las organizaciones hoy se preguntan. ¿Es realmente real esto de que las mujeres en posiciones de dirección, de liderazgo, impactan en los resultados económicos? ¿Cuál es tu experiencia o números que vos manejás? Con seguridad que la participación de una manera equitativa en las organizaciones impacta altamente, no solamente en los resultados, sino en la propia dinámica de las empresas. Las mujeres incorporamos dentro de las organizaciones algunos aspectos, digamos, y algunas actitudes llamadas blandas, que son muy importantes y son cada vez más importantes en el día a día de las empresas. Nosotros vemos que las mujeres tenemos empatía, tenemos flexibilidad, tenemos también aptitudes de comunicación estratégica, y eso permite que las empresas puedan cohesionarse mejor. Yo tengo algunas experiencias como para comentarles en oportunidades donde estuve sustituyendo al presidente de la empresa petrolera en la que yo me desempeñaba. Hubo una oportunidad en que hubo un accidente trágico, y me tuve que desplazar al lugar donde había sucedido, donde los que estaban eran hombres trabajadores petroleros, y todos estaban conmocionados, ¿no? Yo sentí, digamos, la necesidad de empatizar en ese momento, porque era un momento difícil, y de darles quizás una palabra, un abrazo de aliento, e inmediatamente solicitar que la oficina central, Recursos Humanos en aquel momento dependía también de mí, nos envíe psicólogos que puedan ayudarlos en este proceso, darles contención. Yo estoy segura de que si hubiese sido el presidente de la empresa, que era hombre, los trabajadores hubieran asumido una posición un poco más dura, digamos, quizás escondiendo sentimientos. Ellos, al ver la apertura que yo tuve hacia ellos, que fue algo innato además, también se abrieron, y fue un proceso que pudimos superar. No fue un proceso fácil, fue el único accidente que tuvo la empresa con pérdida en todos los años que venía operando, pero fue un momento que unió al grupo, y esto ciertamente después se refleja en las encuestas de clima organizacional. Aldana sabe lo importante que es medir, digamos, el clima de una organización, y el poder tener a personas que se sientan contenidas, que se sientan comprendidas por su organización. Entonces yo creo que esos son de los elementos que aportamos las mujeres, el poder, con la sensibilidad que es innata, digamos, es parte de nuestra educación probablemente, y también de nuestra propia genética, el poder interpretar momentos difíciles y poder aportar con soluciones. Nosotros sabemos también, cuando hablas de resultados, Aldana, que una empresa donde la gente está satisfecha es una empresa más productiva, y esto se genera ciertamente en mejores resultados. Patricia siempre nos habla, Patricia Hurtado, de que las empresas donde hay equidad de oportunidades y igualdad de género, donde se minimizan las brechas de género, son empresas mucho más productivas, mucho más rentables. En un 20% los resultados mejoran, ¿no? Alrededor del 20%. Entonces, ciertamente que cuando nosotros incluimos mujeres en los boarding y en los principales cargos gerenciales de liderazgo, estamos pues aportando no solamente al beneficio de mujeres, estamos aportando al beneficio de la empresa en su conjunto y del sistema empresarial de la sociedad en su conjunto. Construimos economías más justas, empresas más productivas, y construimos ciertamente una sociedad
mucho más, donde hay más justicia, ¿no? Entonces creo que es altamente positivo, no solamente en los resultados, sino también en la dinámica de las empresas. Seguro, muchísimas gracias, Patricia Viera, por esos comentarios. Patricia Hurtado, creo que vos también manejás algunos datos que probablemente nos podás compartir, al igual que Patricia nos decía de su experiencia, cómo la mujer aporta a la dinámica de la empresa y desde el liderazgo podemos impactar también el ambiente laboral desde tu mirada. ¿Qué nos podés compartir? Bueno, gracias, Aldana. A ver, yo creo que cuando una empresa no tiene en su alta dirección, en sus posiciones de liderazgo, no tiene mujeres, es como que está intentando ganar un partido con la mitad del equipo. O es como un ave que está intentando alzar vuelo con una sola ala, ¿no? Cuando Cintia dijo somos el 50% de la población, cuando una empresa no refleja eso, simplemente lo que está haciendo es prescindir del talento del 50% de las mujeres, prescindir del 50% de la visión del mercado y del 70% de las decisoras de compra, porque el 70% de las decisiones de compra está en manos de las mujeres. Las mujeres están decidiendo la casa, el auto, a qué colegio van los chicos. Entonces, a la hora de hacer una estrategia de mercado, si no tenés mujeres en la alta dirección, no estás entendiendo cómo funciona el mercado. Entonces, que no hayan más mujeres en los directorios es una deuda con nuestro género, sí, pero es también una deuda con tu organización, es una deuda con el ecosistema empresarial y es una deuda con nuestra sociedad en general, porque además vivimos en un ecosistema empresarial que necesita más competitividad, porque la competitividad se traduce en empleos y los empleos se traducen en bienestar. Por lo tanto, las empresas son agentes de desarrollo económico. Las empresas pueden convertirse en agentes de cambio y esta es una oportunidad, primero para las empresas, de hacer de la equidad de género una estrategia de crecimiento de su negocio. Pero cuando crece tu negocio, hay empleos, hay impuestos, crecemos todos. Y en un país como el nuestro, que necesita crecimiento económico, que necesita bienestar social, prescindir del talento de las mujeres, es un despropósito. Es un despropósito porque además ya está comprobado, está absolutamente comprobado que con un mínimo de 30% de mujeres en directorio, las empresas ganan entre un 21 y un 25% más de las empresas en las que no hay directorio. Y también hay países que lo han medido y que han dado resultados en crecimiento económico. Entonces, tener mujeres en puestos de liderazgo se traduce en crecimiento económico, en progreso económico y en bienestar, ¿no? Por ejemplo, en Chile, el economista José Miguel Benavente ha dicho que estamos perdiendo casi 10 puntos de crecimiento económico por no tener más mujeres liderando empresas. Y son esas dos las maneras que tenemos que verlas como dos caras de la misma medalla, ¿no? Ha llegado el momento en el que las mujeres realmente asumamos este rol porque es una deuda con nuestro género, pero por otro lado también es una deuda con la sociedad, ¿no? Espectacular, Patricia. Muchísimas gracias por ese aporte y hablar de competitividad, ¿no? Empresas más competitivas, y estas empresas más competitivas son las que tienen los equipos más diversos. Eso es clarísimo. Los resultados son mayores cuando tenemos dentro de las organizaciones empresas que son justas, equitativas, pero también que están dando espacios para todos por igual, cuando ya dejamos de ver realmente el género, sino vemos las capacidades, las competencias, las aptitudes, habilidades de la gente para poder crecer y también compartir. Desde ese lugar, Cintia, también queríamos hacerte la mismísima pregunta. ¿Cómo desde tu experiencia crees que la mujer aporta al crecimiento de los negocios? Complementando todo lo que ya han dicho Patricia Hurtado y Patricia Viera, porque ya lo han explicado absolutamente todo, creo que la participación de la mujer en los espacios de liderazgo y de poder le dan un compromiso social y un liderazgo más participativo a las empresas. El compromiso social que tenemos es diferente al compromiso de los hombres, entonces ese es un aporte extraordinariamente grande para cualquier sociedad, para cualquier empresa.
Y un aspecto que también hay que señalar es que le damos un cariz de conciliación a los directorios. La mujer en general no es una mujer que va y se va a enfrentar y pelea, no. Siempre tendemos a la conciliación y creo que ese es un factor fundamental que ayuda a que las cosas mejoren. Si bien hemos avanzado en el tema de la participación de la mujer, todavía estamos muy relegados. Estudios del BID dicen que solamente el 15% de mujeres participan en los directorios de la región. No estamos hablando de Bolivia, estamos hablando de la región. Y eso, independientemente de que las mujeres tengan capacidades, tengan formación, todavía la participación es relegada. Y ni qué decir en los gremios empresariales que eminentemente siempre han sido liderados por hombres, manejados por hombres. Creo que el darles la participación a las mujeres les cambia la visión, les cambia la óptica de lo que hay que hacer. Y cuando la óptica es diversa, los resultados siempre son buenos. Nunca hay resultados malos. La diversidad genera riqueza, genera abundancia y creo que en eso tenemos que trabajar. Creo que Patricia Viere, Patricia Hurtado han dicho casi todo, pero complementamos con ese tema que es el tema de la conciliación. La mujer, por naturaleza, tiende a la conciliación, no al enfrentamiento, y creo que eso es algo que enriquece muchísimo a cualquier empresa. Seguro que sí, Cintia. Segurísimo que esta gran habilidad que tenemos las mujeres, incluso de la comunicación, ¿no? La sensibilidad por un lugar, pero por otro lado hablamos para poder ser buenas conciliadoras, somos también buenas comunicadoras, ¿no? Y en este caso tenemos bastante para decir, a veces nos cuesta callarnos, más bien nos sobran las palabras, pero esto ayuda a las organizaciones para también generar espacios donde la gente pueda dar su opinión abiertamente. ¿Sabes qué, Cintia? Me encantaría continuar contigo con la pregunta, porque vos has estado ocupando estos primeros lugares en tu vicepresidencia en la Cámara Nacional de Industria, siendo esta primer mujer en este sector gremial después de 92 años de la institución. En este caso me encantaría saber si tal vez dentro de ese mismo rol o de repente en otro, tuviste que enfrentar algunos desafíos justamente por ser mujer. Entonces me encantaría que puedas compartirnos cuáles fueron esos aprendizajes, esos desafíos, cómo los enfrentaste. Creo que con eso nos puedes enriquecer muchísimo. A ver, los industriales son un sector tremendamente machista, ¿no? Normalmente son liderados por hombres, los gerentes son hombres, y si bien había participación de algunas mujeres en el directorio, era una participación que no generaba mayor cambio porque era una participación sin mucha importancia. El hecho de haber accedido a la presidencia de la CADINPAS y a la vicepresidencia de la Cámara de Industrias, primero fue un shock para ellos, ¿no? Les cuento una experiencia, uno de los directores me decía, y ahora ese cliché de la equidad de género, porque para nosotros es un cliché que utilizan las mujeres para hacerse las víctimas, ¿no? Y ese era el concepto que tenían los directores, algunos directores de la Cámara de Industria. Entonces, claro, tú no te puedes ir a enfrentar con ellos. Yo simplemente, cuando ese director me dijo eso, le dije, mira, creo que no merece que te responda porque no tengo nada que responder de una pregunta que no tiene ningún sustento técnico, ni económico, ni nada. Pero sí ha sido un tema muy duro, sobre todo con los directores más antiguos, porque tienen una concepción completamente diferente. Cuando yo les propuse trabajar con el tema de la equidad de género, no les gustó mucho. Creían que era un tema que no había que abordar en la Cámara de Industrias porque no le generaba valor a la Cámara de Industrias. Incluso en un directorio, cuando presenté la oportunidad de que los industriales nos presentemos al sello de una empresa libre de violencia contra la mujer, que estaba promoviendo el Ministerio de Equidad, el Ministerio de Justicia con la cooperación alemana, un director me dijo, pero qué mal que usted esté hablando con el Ministerio de Justicia porque ellos están masacrando a nuestros hijos, a nuestras esposas en las marchas, las manifestaciones.
normalmente, ¿qué dices ante eso? ¿No? Yo le digo, mire, director, yo no le estoy hablando de un tema político. Yo le hablo de una empresa libre de violencia contra la mujer. Una empresa en la que yo quisiera trabajar es una empresa libre de violencia contra la mujer. Yo no quisiera trabajar en una empresa donde hay maltrato a la mujer, donde hay maltrato a algún tipo de personas. Entonces, yo creo que es un honor participar en eso, y las empresas que consigan eso van a ser empresas que van a tener un sello, si quiere, un sello que les va a dar muchísimas más facilidades para todo. Pero además, un tema que hay que recordar es que la equidad da sostenibilidad, y las empresas que no trabajen en sostenibilidad van a tender a desaparecer, ¿no? O sea, más tarde, más temprano, hoy día tenemos que ir migrando hacia el pacto global, tenemos que ir cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible, y tu empresa que no cumplas con eso, no vas a poder ni siquiera acceder a ser proveedora de otras empresas que sí están en ese marco. Entonces, tenemos que cambiar eso, y me decían, no, pero es que es más gasto, porque si yo abro casas cunas y abro salas de leche materna, todo es más gasto. No es gasto, es inversión. Además, le digo, los hombres deberían poder traer igual a sus hijos, porque el cuidado no es responsabilidad solamente de la mujer, y eso también tiene que cambiar. Entonces, ha sido muy difícil, pero algo que ha jugado mucho a favor es que el presidente de la Cámara Nacional en ese entonces, Pablo Camacho, era creyente del tema de la equidad de género y apoyó absolutamente todo, ¿no? Y para el colmo contratamos un gerente, que el gerente creía absolutamente en el tema de equidad, porque además su esposa también participa en muchos foros. Entonces, el apoyo fue increíble, pudimos organizar muchos eventos que le cambiaron la mirada a los industriales respecto a la participación de la mujer. Pero también es bueno señalar que no todo viene de los hombres. Dentro del directorio y dentro de los miembros de la Cámara de Industria, hay chicas jóvenes que son gerentes de las empresas, que son dueñas de las empresas, a las que yo motivé a entrar a los directorios para que vayan formando cuadros más jóvenes y para que entre gente joven y además mujer. Pero somos las mismas mujeres las que no queremos. No, que yo no tengo tiempo, que mis hijitos, que como, que el directorio, que quita mucho tiempo. Yo digo, sí, o sea, probablemente vas a tener que venir 2 veces al mes a reuniones de directorio, pero son 2 veces al mes que tu esposo debería quedarse con sus hijitos, digamos, porque tú te estás formando profesionalmente. Creo que es una deuda que tenemos con las generaciones más jóvenes, de incentivarlas y motivarlas a que formen parte de los directorios, no por la foto, sino que formen parte porque quieren hacer la diferencia, porque hay mucho trabajo para hacer la diferencia. No porque van a ir al cóctel, a la fiesta, al foro, no, sino porque marquen la diferencia. Gracias. Cintia, ahí sí también felicitarte, ¿no? Por ese gran rol que asumiste para demostrar que a pesar de no estar de acuerdo todo este grupo de personas, ir firme por ese camino, y ahorita está haciendo cosas increíbles para las mujeres dentro de tu rol, así que felicitarte por eso. De pronto no es tan fácil, pero lo crees firmemente y lo vas demostrando con todas las acciones, el impacto que esto tiene, ¿no? Así que te agradecemos también por ser persistente y por demostrar haciendo las cosas cuál es el impacto que tiene, ¿no? Es haciendo que se muestran los resultados, y eso es lo que venís mostrando, no solamente de verbalizar, sino que realmente tenemos que comenzar a hacer cosas para demostrar que ese es el camino correcto, y es lo que venís demostrando y haciendo. En este caso también, perdón, gracias, Cintia, en este caso también me encantaría, Patricia Viera, que vos nos pudieras compartir algunos desafíos, porque también estuviste en un rubro donde mayoritariamente teníamos muchos varones, ¿cierto? Y teníamos, porque de pronto esto también fue cambiando, pero en un entorno, me imagino, hace 20 años atrás o más de 20 años atrás, muy varonil, ¿no? En este caso, ¿cuáles fueron tus mayores desafíos? Bueno, yo pienso que lo más importante es el propio empoderamiento personal que uno tiene que darse todo el tiempo. Esto significa uno estar preparada
técnicamente y psicológicamente para afrontar desafíos. A mí me tocó hace varios años atrás, primero mi experiencia en la banca fue encontrarme con un grupo de directores altamente paternalistas, que me trataban como si fuese una hijita, que también es una forma de discriminación. Seguramente ellos no lo hacían de malo, sino porque esa era la forma de mirar el mundo, ¿no es cierto? Y pasa por el desafío de mostrar que uno sí está preparada para afrontar desafíos, que uno sí está preparada y tiene el temple, tiene la fortaleza, tiene el carácter para poder desempeñar las responsabilidades que le toca asumir. Creo que eso es súper importante, creérselas uno mismo, digamos, ¿no? Creer que uno es capaz y que uno puede. Me gustó lo que dijo Cintia, que a veces las propias jóvenes quitan un poquito el cuerpo por comodidad, y creo que eso es algo que nosotros nos debemos a nosotras mismas y les debemos también a la sociedad en su conjunto, ¿no? El ser capaces de afrontar desafíos y el hacernos cargo, el hacernos responsables, no solamente para la foto, en eso coincido, sino también porque tenemos la capacidad de poder aportar, tenemos cosas que dar. Sí me tocó después, cuando estuve en la empresa petrolera, participar de directorios donde la mayoría eran hombres, la minoría éramos mujeres. A mí me tocó ser la primera directora mujer. Y bueno, uno tiene que armarse de valor. No solamente es suficiente estar preparada técnicamente, eso es imprescindible, pero no solamente es eso, hay que desarrollar otras aptitudes y hay que tener valentía, hay que vencer miedos. Miedos que todas creo que tenemos y que a veces uno quería asumir liderazgos más parecidos a los liderazgos masculinos para justamente encubrir, si se puede llamar así, el sentirse como un poco más rezagada en número, pero uno va evolucionando y va entendiendo que no es por ahí, que los liderazgos tienen que ser auténticos, y ahí el autoconocimiento, el poder entenderse y entender sus tiempos, sus fortalezas y sus debilidades, que en realidad no son más que oportunidades de mejora, es importante, ¿no es cierto? Sí, me tocó enfrentar una serie de estereotipos que tienen normalmente las empresas y también la sociedad, y muchas veces más fuertes de parte de mujeres, ¿no? Que también ahí entra el tema de los celos, ¿no? De la competencia. Y son cosas que nosotros tenemos que ir evolucionando cada vez más y entendiendo que aquí tenemos que avanzar todas juntas, ¿no? Y es justamente a través de la colaboración, de la cooperación, de la sororidad, que nosotros podemos ir consiguiendo mayores espacios y ser vistas de una manera diferente, ¿no? No ya desde una mirada paternalista, desde una mirada de conflictiva porque te estás queriendo hacer, porque deberías estar nomás allá en tu casa atendiendo a tus hijos, digamos, ¿no? No es eso. Es que nosotros también tenemos mucho que dar, mucho que aportar, y ciertamente las sociedades y las empresas son mucho mejores cuando somos activas y participamos. Creo que va por ahí. Gracias, Patricia. De pronto, esto que decías, justamente el título del webinar es derribar estas barreras, ¿no? Y creo que lo que estabas hablando es justamente eso. La primera barrera a veces somos nosotras mismas, y tomabas esta palabra, creérnoslas. Creérnoslas también significa capacitarnos, prepararnos y sentirnos capaces de liderar y asumir roles que capaz no lo hemos ni imaginado, pero que preparándonos lo podemos llegar a tomar e ir generando este cambio tan necesario en la sociedad.
ninguna vino totalmente preparada ni está 100% lista, pero de pronto sí necesitamos ir superando nuestros propios miedos, ¿no? Para lograrlo. En este caso, Patricia, contanos, Patricia Hurtado, Patricia Hurtado, contanos un poquitito qué desafíos o a uno que se te venga muy en mente has tenido en toda esta carrera profesional que tuviste que enfrentar y cómo lo hiciste. Bueno, yo creo que para mí el desafío más grande ha sido dejar de ser víctima y ser agente de cambio, ¿no? Pasar de, de ese momento en el que estás en un lugar donde ya no hay más espacio para tu crecimiento personal, ya no hay más espacio para tu crecimiento profesional, donde has luchado, donde has dado todo, donde has dado tus mejores capacidades y entender que tenés que asumir ya un rol de luchar desde fuera, porque no encajas en un rompecabezas, eh, que es un rompecabezas del statu quo que has querido desafiar permanentemente, pero al statu quo no le gusta que lo desafíen, ¿no? Al statu quo no le gusta que lo desafíen. Yo creo que esa es la mayor experiencia de crecimiento personal que he tenido, ¿no? El salir de un espacio que ya no era el lugar que yo quería y sentir en ese momento, sentirte mal por vos misma, pero también por todas las mujeres, ¿no? Pero inmediatamente convertir ese sentimiento en algo que te libera y que te deja pensar en grande, crear en grande y que tu primera emoción es el agradecimiento, ¿no? Gracias porque ahora soy libre, estoy fuera y puedo hacer muchas cosas, ¿no? Creo que ese ha sido el desafío más grande que he tenido y les digo a todas las mujeres que es importante dejar de ser víctimas, dejar de quejarnos y ser agentes de cambio, porque la sociedad necesita agentes de cambio, ¿no? Y las mujeres estamos llamadas a construir ese cambio, pero es un cambio que tiene que ser altamente diferenciador, porque el liderazgo que nosotros tenemos que construir es un liderazgo para el nuevo siglo, ¿no? Hasta el siglo XX la historia la escribieron los hombres y sin nuestra presencia era una historia a medias. Este tiempo es el tiempo de las mujeres, tenemos que empezar a escribir una nueva historia y nuestro liderazgo tiene que ser retador, tiene que ser resonante como una caja de resonancia que hace vibrar a los demás, porque la autenticidad invoca autenticidad. Y como dijo Patricia, el liderazgo tiene que ser auténtico y el liderazgo auténtico es el que sale desde tu esencia, porque no estás imitando a nadie, ni a un hombre ni a una mujer. Estás liderando desde tus principios, desde tus valores y por eso un liderazgo que te reta, pero que también reta a los demás. Y ese es el liderazgo el que las mujeres estamos llamadas a asumir ahora y tenemos que asumir esa responsabilidad porque además tiene que ser un liderazgo solidario con nuestro género, porque cuando avanza una, avanzamos todas. Por eso yo estoy súper orgullosa de que Cintia hubiera sido la primera presidenta de la Cámara y cuando después ya no pudo ser, también me sentí muy triste porque cada pasito que da una mujer, cada ascenso que tiene una mujer, cada vez que una mujer habla, estamos avanzando todas. Y hay espacio para todas. El Foro Económico Mundial ha dicho que 176, 180 años faltan para cerrar la brecha de género. Entonces necesitamos las voces de todas las mujeres. Hay espacio para que hablemos todas y para que todas nos acompañemos, ¿no? Gracias, Patricia. Patricia es súper motivadora. Patricia es súper motivadora y bueno, fíjense qué interesante. Creo que las tres están tocando un punto que es clave en este momento, que es la colaboración, es ir todos juntos. No podemos avanzar las mujeres solitas por un lado, los hombres por el otro. Esa es una temática que nos interesa a todos, pero también el ser solidarios creo que es fundamental. No es el momento de brillar uno solo, sino que debemos brillar todos juntos y ahí unidos por una misma causa. Así que me gusta muchísimo esto que las tres están planteando el día de hoy. Y me encantaría que puedan darnos algunos consejos. Ahí Patti justamente lo hacía, estos consejos que le da especialmente a las mujeres líderes de Bolivia. No sé si Patti Hurtado quieres agregar algo más como consejo a las mujeres líderes, algo que tengas ahí adicional a lo que estabas compartiendo.
yo a todas las mujeres que son líderes, lo que les recomiendo siempre es que crean en ellas mismas y que practiquen algo que se llama spillover de género, que es irradiar este liderazgo. Las mujeres que llegan a puestos de poder y las mujeres que llegan a puestos de liderazgo están obligadas con su género, están obligadas a empoderar a otras mujeres. Están obligadas, ¿por qué? Porque tenemos que trabajar codo a codo para cerrar la brecha de género. Y mientras haya brecha de género, tenemos que seguir apoyándonos entre nosotros. Hay un paradigma que se está estudiando mucho, que es el liderazgo de la mujer con bigote, ¿no? Entonces, no tenemos que llegar a puestos de poder y masculinizarnos. Tenemos que llegar a puestos de poder y tenemos que seguir siendo solidaria con las mujeres, porque estamos todavía muy lejos de cerrar la brecha. Entonces, mi pedido siempre a las mujeres que llegan a puestos de poder es que hagan. Tenemos un ejemplo aquí concreto de liderazgo, que es el liderazgo de Cynthia Aramayo, ¿no? Ella ha llegado a un puesto y en ese puesto lo que ha empezado a hacer es a trabajar por el género, y eso ha sido bueno para la institución, no solamente bueno para las mujeres, sino ha posicionado a la Cámara Nacional de Industria como una de las instituciones referentes en equidad de género. Entonces, siempre tratemos de practicar la sororidad. La que está al lado es tu compañera, no es tu competencia. Y todos estamos en la era de la colaboración, de la era de la cooperación, de movilizar la inteligencia colectiva para crecer entre todas. Y esto no significa quitarles espacios a los hombres, pero recordemos también cómo se ha venido contratando y cómo se ha venido promoviendo en todas las organizaciones en el mundo a hombres y a mujeres. Está demostrado ya por muchos estudios que a los hombres se los promueve por expectativas y que a las mujeres se nos promueve por resultados. Las mujeres tenemos que demostrar que somos buenas para que nos promuevan, para que nos asciendan. Pero además las mujeres históricamente tenemos una carga muy pesada, porque no solamente tenemos que ir a trabajar, sino cuando llegas a la casa también estás a cargo de la economía del cuidado, porque los roles en la casa no se han repartido como deberían haberse repartido. Las mujeres se han masculinizado, han asumido roles masculinos, pero los hombres no han asumido roles tradicionales en la casa. Entonces, la mujer tiene que trabajar en la casa y luego, después de su trabajo, trabaja 4 horas más en la casa la mujer. Si de esas 4 horas, 2 horas las trabajara el hombre y la mujer, ¿qué harías con esas 2 horas? Harías un máster, harías deporte, te cuidarías. Entonces, es por eso que tenemos que seguir trabajando en esto, porque muchas veces a costa de tu propia familia tenés que salir adelante porque te ha tocado en tu mejor edad productiva intelectualmente cuando tenías 30. A mí me tocó a los 30, 35 años que tuve mis hijas, era mi mejor edad productiva y obviamente como estaba embarazada tenía que estar rezagada, ¿no? Y por eso tenemos que tener esta mirada que dijo Patricia también, miradas blandas, de ver que el otro día me decía una chica, me decía, a mí me promovieron estando embarazada y no me lo podía creer, ¿no? No me lo podía creer, me ascendieron estando embarazada. Y hemos normalizado que eso no podía suceder. Y una mujer tiene derecho a desarrollar su talento, tiene derecho a desarrollar su talento en el lugar que esté, porque privarle a una mujer de no desarrollar su talento es privarla de un derecho humano. Entonces, yo siempre les pido a las mujeres, miremos a todas las mujeres que están, miremoslas como compañeras, miremoslas con sororidad, miremoslas con empatía y marquemos la diferencia en un liderazgo que sea más humano, que sea un liderazgo que no sea hegemónico, porque el liderazgo de la era industrial y el liderazgo paternalista de que hablaba Patricia era muy hegemónico, ¿no? Era del líder arriba y todos los demás abajo. El liderazgo de nosotras tiene que ser un liderazgo humanístico, que ponga al ser humano en el centro. Gracias, Patricia. Sabes que me encanta que pongas sobre la mesa este tema de equilibrio, incluso lo difícil que es a veces lidiar con nuestras gran ansias de crecimiento profesional, de desarrollo y también de tener una familia bien cuidada, bien atendida, cuidar de nosotros, etcétera. Y viene una pregunta de alguien que está acompañándonos esta tarde que me encantaría hacerlas porque justamente está en la línea de lo que estabas hablando, Patricia, y es cómo ustedes han logrado equilibrar entonces estas demandas del trabajo, de su crecimiento, con todas las responsabilidades familiares. Ahí no sé si
Si puede Patricia Viera compartirnos un poquito cómo lo lograste. Eso más, por favor. La mochilita la voy a recoger. Sí, bueno, en mis épocas, porque las cosas han cambiado bastante, gracias a Dios, la responsabilidad de la crianza de los hijos y las responsabilidades del hogar eran atribución solo de las mujeres. Y entonces ahí la ecuación no cierra, porque si uno va a trabajar, se va a capacitar, va a cuidar a los hijos y va a cuidar el hogar, si ustedes se fijan, la ecuación no cierra, o sea, las horas de descanso serían mínimas, digamos, ¿no? Gracias a Dios esto ha ido evolucionando. Yo veo ahora las parejas jóvenes donde las responsabilidades tanto del hogar como del cuidado de los hijos son compartidas. Pero ciertamente en mis épocas me generó un gran esfuerzo y un gran trabajo, y la ayuda que gracias a Dios uno tiene de poder estructurar, vamos a decir, con madre, con la señora que lo ayuda a uno en el hogar, estructurar vamos a decir, una estructura de soporte para poder atender todos los roles, ¿no? Pero yo soy economista y mientras desde un punto de vista económico, tanto el cuidado de los hijos como el cuidado del hogar no tenga un valor económico, vamos a seguir, o sea, teniendo actividades que no son reconocidas como importantes y como parte además de las responsabilidades que tenemos ante la sociedad, porque el cuidado de los hijos debería ser visto como una responsabilidad, o sea, de hombres y de mujeres, pero como una responsabilidad, así como con la misma importancia que le damos a cumplir con nuestro trabajo, a cumplir con nuestros objetivos, metas y resultados, lo tendría que tener la crianza de los hijos, o sea, y nosotros aportar realmente o cumplir con el desafío de dar mejores personas a la sociedad, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos un desequilibrio en estas cosas y son temas que deben ser conversados. Me gustan estos espacios porque estamos hablando con sinceridad, digamos, de aquellas cosas que muchas veces hemos visto mujeres que se destacan profesionalmente, pero que tienen problemas en el hogar y ahí además las culpan, ¿no? Porque desatendió el hogar, se dedicó a estudiar, se dedicó a trabajar y no cuidó a los hijos. No, o sea, tiene que ser visto como una responsabilidad. Como Cintia decía, cuando se habla de poner una guardería en la empresa, no es, o sea, es una inversión, no es un gasto, es una inversión además para el bien de las empresas y de la sociedad, ¿cierto? Entonces, esos son los temas que me parece importantes abordarlos con sinceridad y crear conciencia, porque todavía, y por eso es que estamos tan rezagados todavía, hablamos de todo esto, pero sin embargo, en la realidad todavía hay muchas empresas donde no existen mujeres en sus cargos gerenciales, donde todavía existe discriminación, donde existe acoso, donde existen una serie de estereotipos, digamos. Esa es la realidad. O sea, lo que hablamos es lo que creemos que debe ser, pero la realidad en el día a día y en la mayoría de las empresas en Bolivia es otra. Entonces yo creo que hay que hablar las cosas con sinceridad, sin un papel de víctima, desde luego que no, porque aquí lo que estamos buscando es crear conciencia para poder cambiar las cosas, ¿no es cierto? Para poder mejorar las cosas. Sabemos que es un proceso que no lo vamos a lograr de un día para otro tampoco, porque pasa por una serie de aspectos, digamos, aspectos culturales, aspectos religiosos inclusive. Entonces es un proceso evolutivo, pero sí tenemos que hablarlo, ¿no? Sí tenemos que compartirlo, y con seguridad que los hombres van a ser nuestros mejores aliados cuando ellos comprendan, digamos, que el bienestar es para todos, ¿cierto? Entonces, ahí, Patricia, te comento y les comento a todos, hay organizaciones que justamente quieren trabajar estos temas y lo primero que hacen es comenzar a
tocar la temática con los grupos de trabajo, abrirlos abiertamente, porque lo que no se habla difícilmente también se gestiona en la organización. Entonces, ¿cómo concebimos el cuidado de los hijos? Si hablamos de equidad, entonces tenemos que hablar sobre ello en la organización, porque también hay un tema de reeducar a la gente, cambiar muchos mitos, muchos estereotipos, y eso no se logra simplemente con instaurar un programa, se logra con una reeducación, ¿no?, de la gente, en la manera de pensar, de concebir el tema, cómo nos miramos todos, nos tenemos que ver iguales, pero si realmente dentro de nuestra mente no está eso, y cuando miramos al otro no lo vemos igual, la práctica jamás se va a llevar a cabo. Entonces, las organizaciones están buscando estos buenos espacios donde conversemos sobre estas temáticas para poder, a partir de esta conversación y alineamiento, recién ahí instaurar las prácticas. De lo contrario, no funciona instalar una práctica cuando el mindset es el mismo, ¿no? Cuando la manera de concebir las miradas frente a los géneros no cambia. Entonces, primero, ir por el lado de la conversación sobre estas temáticas, el alineamiento, para luego instaurar estas buenas políticas y prácticas. Cintia, en el caso tuyo, ¿cómo has logrado de alguna manera este equilibrio? ¿Qué te sirvió? ¿Qué pudiste hacer para obtenerlo? No siempre es fácil, ¿no?, lograr ese equilibrio, pero ¿cómo ha sido en tu caso? A ver, mi experiencia, yo les mentiría si les digo que al principio he tenido equilibrio. Yo creo que por lo menos cuando yo empecé a trabajar y empecé a empaparme de la empresa y todo, trabajaba muchísimo más que muchos hombres de la empresa, porque tenía que demostrar que trabajaba mucho mejor, que conocía mejor. Entonces, en muchos casos he descuidado muchísimo a mis hijos. Mi mamá estaba ahí para ayudarme, por suerte, porque nosotros tenemos que demostrar al resto que podemos trabajar muchísimo mejor que ellos, que tu rendimiento es mucho más alto, y para eso probablemente necesitas quedarte muchas más horas en la oficina porque ellos disponen que sea así. Además que había que viajar mucho, entonces nadie te pregunta, ¿puedes? ¿No? O sea, tienes que viajar, tienes que hacer este trabajo, y si tú quieres salir adelante, tienes que hacerlo. Solamente con el tiempo, con la madurez, he aprendido que hay que equilibrar un poco entre la vida del trabajo y la vida del hogar, porque no puedes dedicarte solamente al trabajo. Y cuando asumí la gerencia general fue peor. O sea, yo creo que vivía en la oficina, no tenía ninguna otra vida aparte de la oficina, porque además siempre estaba cansada. Entonces, además que como mi formación era de leyes, yo no tenía mucho conocimiento financiero, entonces tuve que hacer un diplomado en finanzas, tenía que empezar a leer los balances, cómo se estructuraban, cómo se hacían, porque hasta para poder trabajar con tu gerente financiero necesitas tener por lo menos conocimientos básicos. Entonces me ha costado muchísimo. No creo haber tenido equilibrio, creo que recién ahora te puedo decir, con la madurez de los años, que uno recién dice, sí, tienes que saber equilibrar, y el hecho de que trabajes 20 horas no te hace mejor, ¿no? El tema es tu rendimiento, uno tiene que aprender a ser organizada, planificada, y planificar tu día, planificar tu organización, y más encima la gerencia, la cámara, ya no tienes tiempo para nada, ¿no? Tu vida se centra en todo eso. Entonces, a mí me ha costado muchísimo lograr el equilibrio. Gracias, Cintia, gracias, es verdad, a veces cuesta muchísimo, lo lidiamos, pero qué bueno saber de que sí lo podemos alcanzar, sobre todo con mucha planificación, madurez, y sabiendo que de pronto no tenemos que demostrarle a nadie que podemos hacerlo todo perfecto. Creo que a veces las mujeres cargamos con esto, ¿no?, que tenemos que hacer todo perfecto, que todo tenemos que rendir de la mejor manera y cubrir muchas expectativas, cuando en realidad, cuando nos despojamos de esa carga, a veces trabajamos mejor, no más livianitas por lo menos. Tenemos unos minutitos ya para ir cerrando, y sí me encantaría hacerle esta pregunta a Patricia Hurtado, porque desde la Fundación Iguales se está trabajando con muchos proyectos. Entonces, desde la Fundación, Patricia, ¿qué sugerís que se puedan realizar dentro de las empresas? ¿Qué iniciativas se puedan dar dentro de las empresas para poder promover este tema de la equidad de género? ¿Cuáles serían esas tus sugerencias?
Yo creo que es importantísimo que en las empresas se entienda que la equidad de género también beneficia a los hombres y que cuando no hay equidad de género, los hombres también se perjudican, porque históricamente se ha cargado también a los hombres con el estigma de ser los principales proveedores. O sea, el hombre tenía que salir a trabajar y el hombre tenía esa carga y ese estigma de ser el principal proveedor del hogar. Cuando la mujer trabaja, se libera de esa carga al hombre y los dos aportan y hay un aporte por igual. Entonces, yo he visto muchos estudios en los que la mayoría de los suicidios en los hombres son por razones económicas, porque perdieron su trabajo. Y cuando estamos viviendo en una sociedad más igualitaria, los hombres también están liberados de esta carga de ser los únicos que trabajan y los únicos que proveen. Otra cosa que también me parece muy importante es que a los hombres también se los ha privado del derecho de acompañar más de cerca la educación de sus hijos y de disfrutar más de sus hijos. A mí me lo dijo el otro día un amigo, me dice, por ser el principal proveedor de mi familia, me perdí los primeros 7 años de la vida de mi primer hijo, porque me levantaba a las 6 de la mañana, volvía a las 8 de la noche, el sábado trabajaba, y ahora que entendí que podíamos llevar el hogar entre los dos, tanto mi esposa como yo, estoy disfrutando mucho más de mi segunda hija. Entonces, creo que también se les está privando eso a los hombres, ¿no? Y cuando vemos esta aproximación de que también es bueno para los hombres, empezamos a ver hombres más igualitarios porque ya la mochila está repartida. Y nosotras mismas, las mujeres, nos hemos encargado muchas veces de sostener este estereotipo, ¿no? De que nosotras somos las únicas. A mí misma me ha pasado, ¿no? A mí misma me ha pasado, y ahí se los cuento como anécdota, ¿no? Un pediatra me hizo reflexionar una vez porque yo buscaba hora para el pediatra a las 8:30 de la noche. Y me dijo el pediatra, ¿y usted por qué viene siempre a esta hora, a las 8:30? Le digo, porque es la hora que puedo, a la hora que salgo. Me dice, ¿por qué no viene su esposo? Le digo, es que mi esposo no sabe nada, ni del carnet de vacuna, ni de los antibióticos, ni nada. Y me dice, ¿y qué es su esposo? Yo le dije, es abogado. Ah, me dice, pensé que era un campesino, un analfabeto, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que realmente el problema era yo que no soltaba, ¿no? Era yo la que no soltaba, y el momento en el que yo decidí soltar y le dije a mi esposo, ¿podés llevarla a la niña al control? Y pues lo hizo perfectamente, ¿no? Entonces nosotras también tenemos que soltar y dejar de sostener ese estereotipo, ¿no? Que muchas veces las mujeres sostenemos el estereotipo. Y ahí hay una pregunta que me encanta, y perdón, Aldana, me gustaría responderla. Dice, ¿cómo podríamos lograr una equidad de género cuando las leyes bolivianas nos indican que los hombres trabajan 48 horas y las mujeres 40? No está bien, pues hombres y mujeres deberíamos trabajar igual. Si las mujeres tienen que descansar el sábado, los hombres también. Eso sostiene el estereotipo. Cuando decimos que las mujeres trabajan menos y los hombres más, lo que estamos diciendo es que las mujeres vayan el sábado en la mañana a cocinar, a lavar, a planchar y al mercado. Y que los hombres vayan a trabajar. Los hombres también necesitan descansar y necesitan el sábado ese tiempo familiar para redistribuir las tareas. A mí me parece inequitativo que los hombres trabajen más. Si estamos hablando de igualdad, tenemos que hablar de igualdad en todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Patricia. Bueno, en este momento quiero agradecerles a cada una de ustedes. Gracias, Patricia Hurtado, gracias, Cintia Aramayo, gracias, Patricia Viera, por este espacio. En verdad creo que ha sido